Estamos poquitos todavía, vamos a esperar un par de minutos. Eh, Platiquemos un poquito ahí de las noticias de la universidad, que yo la última información que tuve por las redes sociales fue de que el consejo eligió al rector para reelección, pero que hubo disturbios en la antigua, incluyendo algunos diputados que pues yo pienso que lo que están haciendo ellos es más daño a la universidad, porque si algo en lo personal estoy en total desacuerdo es en que vayan a privatizar, bueno, no privatizar, sino lo que pretendían los diputados de oficiales del gobierno es intervenir la universidad y eso es violentar los 350 años de autonomía que tiene la Universidad de San Carlos. Es una autonomía constitucional y por supuesto que los políticos solo se aprovechan de las circunstancias de momento. Este señor Samuel Pérez que quiere ser alcalde y yo pienso que todo esto que está haciendo ahorita es campaña política. Yo no creo que él ame a la Universidad de San Carlos. Y aclaro una cosa, no es que esté a favor ni en contra del rector, estoy hablando de los políticos oportunistas que que se aprovechan de esta circunstancia, porque miren lo que hicieron ayer que en el campus central de un acto terrorista de botar las puertas de acceso con un carro y se pudo evidenciar en las redes sociales que es un activista político que hace poco acaba de estar ahí en una actividad con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Astrid Lemus. Entonces, eh, qué lamentable, pues sí. Y el otro tema de fondo es que aparentemente hay otro de los candidatos que participaron, que pues ahora reclama que él es el ganador. Y yo la verdad es que sí lamento mucho. Si alguien, bueno, ustedes y yo estoy seguro que somos sancarlistas de corazón. Yo soy sancarlista de corazón. Eh, He sido objeto de discriminación en algunos ámbitos, principalmente por algunos colegas de universidades privadas, decir, que somos de la Marroquín, que somos de la Landívar, pero yo en lo personal me siento muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de San Carlos, inclusive hasta me trajo problemas en una ocasión con estudiantes de otra universidad privada que yo siempre menciono a mi alma mater como ejemplo, como un ejemplo positivo. Y se quejaron de mí de que yo hablaba mucho de la Universidad de San Carlos. Pero hago este preámbulo porque, pues, sí, la verdad que yo lamento mucho lo que está sucediendo. Y como le repito, yo no es que esté a favor o en contra de ninguno de los candidatos a rector, ni a decano, ni a representantes, sino que pues debería de ser una fiesta cívica, democrática en nuestra casa de estudios y no tan lamentables acontecimientos como los que estamos viendo el día de hoy, que ponen en grave riesgo la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que pone en grave riesgo a la propia universidad, pone en grave riesgo a los estudiantes, a los docentes. La verdad es que, pues, ahora sí, vamos para largo, jóvenes. Yo no creo que esto se vaya a solucionar. Vamos a tener que seguramente terminar este semestre en forma virtual, lo cual no tiene nada de malo. Pero el tema de fondo es, pues, que cómo vamos en lugar de ir para adelante y en lugar de ir avanzando y progresando, vamos para atrás, vamos en retroceso. A nosotros nos denominan que somos un país en vías de desarrollo, pero si ustedes lo analizan, ¿será que vamos en vías de desarrollo o vamos en vías de retroceso de un desarrollo? Porque ¿cómo vamos a alcanzar un desarrollo si no tenemos ni siquiera instituciones fuertes, sólidas? En cualquier parte del mundo, por supuesto que hay tráfico de influencias, que hay, pues, que la justicia, pues, no llega a todos, que hay impunidad y que hay instituciones, que hay corrupción, pero en países como el nuestro, sí, realmente cada vez vamos peor, ¿verdad? Y pues quería hacerles
patente mi preocupación por lo que pasó en estos días y principalmente hoy en la universidad. Ayer cuando yo vi que estaban botando ese portón, a la qué tristeza, la verdad, como que estuvieran haciéndolo en nuestra casa, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo que están botando el portón o la puerta de nuestra casa con un pick-up, qué grosería. ¿Y qué es lo que reclaman? No, es que nosotros vamos a tomar la universidad, sí, esa universidad es del pueblo de Guatemala. Esa universidad no es ni de los estudiantes, ni de los docentes, ni de las asociaciones de estudiantes, ni de las asociaciones de profesores. Esa Universidad de San Carlos de Guatemala que le ha costado sangre y la vida a muchas personas, le pertenece al pueblo de Guatemala, pero ahí sí que qué lamentable, ¿verdad, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto antes que empecemos la clase. Aunque no estamos hablando de política, ¿verdad? Solamente estamos hablando pues, de que queremos a nuestra universidad y que en lo personal lamentamos pues todo lo que está sucediendo. Yo pues en el caso de ustedes que ya van avanzados en su pensum de estudio, pues lo que les queda es seguir estudiando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, cerrando ciclos y pues llegar a un momento de que puedan culminar sus estudios a nivel de licenciatura y seguir ya en posgrados posteriormente, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna comentario, pues vamos a empezar la clase. Somos poquitos, pero ahí vamos. Si quieren, al final vamos a hablar un poco con relación a si hay dudas referente al trabajo de zona. Pues voy a iniciar mi clase siempre haciendo una observación de los requisitos que debemos de tener siempre presente los notarios. Y tenemos un código de notariado que probablemente está desactualizado, podríamos tener un código de notariado pues probablemente más completo, pero pues es el que tenemos y nos es útil. Em, en el artículo 13 del código de notariado nos dice cuáles son las formalidades que debe cumplir eh, el protocolo. Y el protocolo, pues habla, ustedes saben que el protocolo es el conjunto de escrituras, matrices, protocolizaciones y tomas de razón. Ese es un protocolo. Atestados, índice, razón de cierre. Ese es un protocolo. Pero para los instrumentos públicos, este artículo 13 nos dice que los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Yo en lo personal, a pesar que, pues, que hay muchos notarios que me anteceden y me han antecedido, pero yo no había visto escrituras hechas a mano, el protocolo. Y sí, ya tuve la oportunidad de poder ver alguna y pues sí, en algún momento, como no está prohibido y la propia ley lo establece, pues se puede hacer un instrumento público a mano. De hecho, eh, hay algunos abogados que andan ofreciendo sus servicios o, o, por ejemplo, los abogados de las aseguradoras de vehículos cuando hay un accidente de tránsito, pues que comparecen a auxiliar al asegurado y ya llevan un formulario del acta notarial de declaración jurada de arresto domiciliario, que seguramente ustedes la han escuchado, y pues esa acta es un formulario y solamente es para llenar los espacios, porque el notario pues difícilmente, aunque ahora ya muchos colegas tienen su computadora en su carro, tienen su impresora y ahí mismo pueden hacer su acta, pero lo que les quiero decir con esto es que esos formularios muchas veces se llenan a mano y son válidos, ¿verdad? El código de notariado dice que los instrumentos públicos se redactarán en español y escribirán a máquina o a mano. Yo aclaré este término de a máquina, porque como ustedes ya son modernos, ya son personas pues, que son de una generaciones mucho más cercanas eh, a la actualidad. Yo a veces que les decía a los alumnos, mire, necesito que el trabajo lo hagan a máquina.
Y entonces alguien me dice, Lick, pero fíjese que yo no tengo máquina, yo solo tengo computadora. Y yo entonces le decía, bueno, la verdad que probablemente el error fue mío. Pues al decir máquina, una computadora es una máquina. Para mí una computadora es una máquina. Ahora, decir a máquina, probablemente alguien podría decir, bueno, ¿será máquina de escribir de las que eran de antes o será en computadora? Desde aquí dice que se escribirán a máquina o a mano. Si alguien como mi alumno que me dijo, Lick, yo no tengo máquina de escribir, solo tengo computadora, entonces yo creo que no interpretaría bien este artículo del Código de Notariado, ¿no? Porque aquí dice a máquina y una computadora, una impresora, es una máquina más moderna que las máquinas de escribir que existían antes. Otro de los requisitos que establece este artículo 13 dice que las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. Es otro tema que sí tenemos que respetarlos en las actas notariales y en todos los documentos que nosotros redactamos en el notariado. Yo les digo a mis alumnos, miren, cuando hacemos, digamos, o a mi procurador cuando empezó le decía, mire, en civil y en notariado, usted tiene que cumplir con las formalidades que establece la ley. Por ejemplo, no se usan números, todas las cifras, las cantidades se escriben en letras, con la única excepción los números de los artículos. De ahí todo se escribe con letras, pues se cumplen esos requisitos del notariado, tanto en lo civil. Ahora en lo constitucional, en lo laboral, en lo administrativo, en lo penal, ya no es tan formalista el derecho. ¿Qué más dice? Los documentos, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes que sea firmado el instrumento. ¿Se recuerdan que cuando veíamos las resoluciones de trámite dentro de un proceso sucesorio intestado o dentro de cualquier proceso de jurisdicción voluntaria, les decía, mire, se ponen esos guioncitos para cerrar espacios, porque el Código de Notariado y la ley notarial nos dice, hagan todas esas formalidades y se hace por certeza jurídica, ¿va? Para que no se pueda agregar en esos espacios textos que no puso el notario originalmente. Bueno, pues esas son de las principales formalidades y por supuesto que en el artículo 29 están otras formalidades, ¿verdad? De los instrumentos públicos. Dice la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley, la firma de los otorgantes, todos estos requisitos. Y en el 60, 61 y 62, las actas notariales. Y menciono actas notariales y aterrizo con el tema de actas notariales porque en jurisdicción voluntaria, los notarios hacen expedientes de jurisdicción notarial, voluntaria por la vía notarial o extrajudicial, en actas notariales, en resoluciones notariales, en notificaciones notariales, avisos notariales, edictos notariales y autos o resoluciones finales notariales. O sea, todo es notarial, acta notarial, y eso está regulado en los artículos 60, 61 y 62 del Código de Notariado. El notario, los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. Me recuerdo de una anécdota, uno de mis profesores de Derecho Notariado fue el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, a quien le tuve mucho cariño y lo recuerdo con mucho aprecio. Él nos decía, levantar acta notarial. ¿Cómo se hace para levantar un acta notarial? Decía él, la carga. Pero Dios, no se me olvida ese comentario, o cuando uno ponía en una escritura pública, manifiesta el requirente, continúa manifestando, manifiesta nuevamente. Entonces él decía, y tanta manifestación, como que fuera una manifestación de protesta, decía él. Pero bueno, hago esta anécdota porque aquí la ley dice levantará actas notariales. Aquí lo que quiso decir el legislador es suscribirá actas notariales, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que no había ni necesidad de hacer la aclaración
pero me recordé de esa anécdota del que nos platicaba en su momento el ilustre profesor Ricardito Alvarado Sandoval. El artículo 61 es el toral de las actas notariales. Dice: el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden de papel sellado. Esto último pues ya no se aplica. Yo les comentaba que es mi criterio, pero aparte es mi criterio y aparte es lo que establece la ley, eh, que en las actas notariales, el artículo 61 del Código Notariado claramente nos dice qué requisitos debe de cumplir el acta notarial. Y dice que el requirente se le pondrá nombre de la persona que lo ha requerido, o sea, nombre de la persona requirente y de las personas que intervengan en el acto, pero no dice datos de identificación del requirente. Pero yo les comentaba cuando hablábamos de esto que es conveniente identificar a la persona que es requirente con sus datos de identificación generales, que ustedes saben que son 5: el nombre, la edad, el estado civil, la profesión o oficio y el domicilio. Y con el documento personal de identificación, por supuesto, en el caso de los guatemaltecos, y en el caso pues de alguna una persona no guatemalteca, pues con su pasaporte. Y finalmente el artículo 62 del Código Notariado dice: el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces se transcribe o se escribe el contenido del acta notarial, luego se firma, se sella y se numera, porque digamos al final del acta se pone que la presente acta finaliza en el mismo lugar y fecha de su inicio o en un lugar distinto de repente si hubo necesidad pues de moverse. Me pongo a pensar ahorita en una práctica. Estoy suscribiendo un acta notarial de arresto domiciliario por accidente de tránsito, pero de repente vienen los de Metra y me dicen, por favor, muévanse de aquí porque están obstaculizando el tráfico, y nos movemos. Yo ahí no tendría por qué suspender el acta notarial, porque el acta notarial se aplica el principio de unidad del acta. Entonces yo lo que podría hacer constar es que finalizo la presente acta notarial en otro lugar, va distinto a donde se inició, pero porque hubo necesidad de moverme de ese lugar. Pero normalmente, pues se inicia y se termina en el mismo lugar, la misma fecha, pero podría ser fecha diferente. Pongan de que yo empecé a suscribir el acta a las 11 de la noche con 30 minutos y me tardo 1 hora en hacer el acta. Entonces, la inicié el día, hoy es 8, ¿verdad? El día 8 de abril de 2026 a las 11 horas con 30 minutos y la finalicé el 9 de abril a las 12 horas con 30 minutos. Podría ser otro caso de excepción, ¿verdad? Así muy radical, muy extraño, pero podría darse en la práctica. Podría ser que me pueda mover del lugar o podría ser que el acta trascienda de un día a otro y entonces la fecha ya no va a ser la misma de cuando inició que cuando terminó. Lo que sí no se puede hacer es suspender, ¿verdad? O sea, suspendo el acta y mañana la continúo. O, pues tal vez que pudiera hacerlo así, pero no lo puedo dejar plasmado en el acta porque se aplica el principio de unidad del acto por certeza jurídica. Entonces aquí repito lo que dice el 62: el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Y el acta notarial se hace en papel, ya no en papel sellado como lo dice el 61, sino en papel bond u otro similar. Estábamos el día lunes viendo eh, los principales instrumentos de un proceso sucesorio. Y quería ver si lo podemos terminar. Creo que solo nos faltaba el acta de inventario.
Vamos a ver si es este. No, ese es un una información que yo les mandé a ustedes. Este es. Sí, este es. Y habíamos visto el acta de radicación del proceso sucesorio con los requisitos con los cuales estábamos hablando hasta el momento. Luego, la resolución de trámite, cuyo requisito está establecido en el artículo 4 del 5477. Ahí tenemos que hacer integración de normas, perdón, en el artículo 2 del 5477. Todas las actuaciones se harán constar en la acta notarial, salvo las resoluciones que serán redactadas discrecionalmente, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición de que se dicte y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Artículo 2 del decreto 54-77 del Congreso de la República y la notificación de la resolución de trámite. Este es un proceso sucesorio, entonces ahí se remite un aviso al registro de procesos sucesorios para los efectos legales correspondientes. Y el registro le debe de remitir al notario un acuse de recibido, o sea, una respuesta. En esa respuesta le va a decir que no hay en sus registros información que el causante haya otorgado testamento o donación por causa de muerte o que otra persona haya radicado un proceso sucesorio anterior al de nosotros. O sí, o sea, la respuesta puede ser positiva o negativa. El edicto, les comentaba yo, pues que tiene que llevar los requisitos de la persona que está radicando el proceso sucesorio y principalmente lo que dice la resolución, el acta de requerimiento y la resolución de trámite, que es que se va a celebrar una junta de herederos, una junta declaratoria de herederos, en la cual se va a suscribir un acta notarial de aceptación de la herencia, que en esa oportunidad donde se va a realizar la junta de herederos, se va a hacer esta acta notarial de aceptación de la herencia por los que consideren tener derecho a tal sucesión. Podría darse el caso que exista oposición por alguna persona y si la oposición es fundada a criterio del notario y pues cumpliendo los requisitos legales correspondientes, entonces pues se tendrá que suspender el trámite en la vía notarial y remitirlo a la vía jurisdiccional. Y esta última es el acta de inventario. En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas del día, pongámosle supuestamente el día de hoy, 8 de abril del año 2026, Byron Osvaldo Castañeda Galindo, notario, me encuentro constituido en la sede de mi bufete profesional, situado en el centro comercial de la zona 4, Torre Profesional 1, oficina 712, en esta ciudad, a requerimiento de la señora Adela, quien es de tales generales, de tantos años, de estado civil, profesión, oficio, nacionalidad y domicilio. Se identifica con el documento personal de identificación con el código único de identificación número tal. Actúa en nombre propio y expone. Primero, el objeto de su requerimiento es para que se proceda al faccionamiento y autorización del inventario de la mortual de su esposo, fulano de tal, dentro del proceso sucesorio intestado extrajudicial que ante mis oficios notariales se tramita, para lo cual bajo juramento de ley y advertida de las penas relativas al delito de perjurio, en base a su declaración, documentos que presenta y obran en autos, se procede de la siguiente forma y ahí se hace, este es muy corto, ¿verdad? Solo para efectos de la clase, pero pues, ustedes en sus libros de texto o ya en los expedientes que vamos a elaborar, pues podrán hacer un acta de inventario un poco más cargada o completa. Entonces, recordemos que mencionábamos que el acta de inventario es la masa hereditaria, los bienes relictos, los derechos y obligaciones del causante. Eso es lo que se
se pone. Entonces aquí, en este caso concreto, la única descripción es una finca, la mitad de la finca, número 218, folio 218 del libro 9 de la vivienda popular, inscrita en matrícula fiscal con el número tal, con un área de 81 metros cuadrados y un valor de 4,425 quetzales. La mitad de ese valor, como estamos hablando de la mitad de la finca, es 2,212.50. Ese es el total del activo y resulta que en esta acta de inventario no hay pasivo, o sea, no hay deudas. Entonces, la liquidación total es la suma del activo restándole el pasivo para darnos un total del activo. Como no hay pasivo, aquí dice que el total líquido es de 2,212,50. Este monto es importante porque recordemos que en su momento esto era objeto de un pago de impuesto de herencia, legados y donaciones, pues que en la actualidad en Guatemala pues ya no está vigente la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones. Finaliza la presente acta de la siguiente forma, no habiendo más que hacer constar, sea por terminada la presente acta notarial de inventario, manifestando la requirente, siempre bajo juramento, que no existen más bienes que el anteriormente declarado, pero que si tuviera conocimiento de la existencia de otros bienes del causante, los dará a conocer en otro inventario. Doy fe de tener a la vista las certificaciones registrales de la finca objeto de inventario, o sea, una certificación del registro de la propiedad, resolución del avalúo y del expediente que contiene las diligencias de la mortual que se tramita, que no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente 40 minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha, la cual está contenida en esta única hoja de papel BON, a la que se le adhiere un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos de quetzal, que leo lo escrito a la requirente, quien enterada de su contenido, objeto, validez y efecto legal, la ratifica, acepta y firma junto con el notario, y la notificación esta es una resolución en la que dice que en virtud de que del estado que guardan los autos, se debe de otorgar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita la opinión correspondiente. Unificación de la resolución anterior y ahí dejamos este trámite. Ahora veamos rápidamente una actita, como miremos esta. Esta es otra acta de requerimiento. Recordemos, esto es algo pues que ya lo manejamos, pero pues no está de más estar insistiendo en lo mismo. Las actas notariales deben de cumplir con el impuesto de timbre notarial de 10 quetzales, el cual se adherirá uno por cada acta, no por cada hoja, sino uno por cada acta, en la primera hoja del acta notarial. El acta notarial se redactará, como dice el código del notariado, en papel. Bueno, aquí dice papel sellado, pues, pero ahora nosotros ya sabemos que el papel sellado únicamente es el de los notarios, que son para faccionar documentos de su protocolo. Y también mencionábamos algunos de los requisitos que establece el artículo 13, ¿verdad? Como, por ejemplo, que se redactarán en español, se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Algo importante, en el artículo 14 del Código de Notariado también dice, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Esto quiere decir que no podemos hacer un tachón, ¿verdad? O sea, si yo quiero quitar, digamos, aquí no es Guatemala, sino es Escuintla. Entonces lo que tengo que hacer es que voy a testar aquí poniéndole una línea a la palabra y voy a adicionar en la parte de arriba Escuintla, por decirles algo que aquí se hubiese cometido un error. Y al final del documento, pues tendré que salvarlo. Y eso también ustedes ya lo deben de manejar, pero vamos a hacer el ejemplo. Aquí hay un errorcito que es un espacio, no debe haber espacio. Y aquí voy a corregir, entonces voy a poner testado o testados
Guatemala. Omítase. Adición o entre líneas. Escuintla. Léase. Entonces, esto que dice el Código Notariado en el artículo 14, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. O sea, esto que estamos poniendo aquí, eso es el salvado. O sea, esto es el que estoy aclarando que aquí arriba había cometido un error, yo había puesto Guatemala y lo correcto era Escuintla. Entonces, aquí lo estoy corrigiendo. A eso se refiere el artículo 14 del Código Notariado. Y otra cosa importante que ustedes también la saben es que no se puede rayar así con lapicero, no se puede poner XXX encima. Por ejemplo, que yo quisiera ponerle aquí XXX encima de la palabra, o usar corrector como acostumbran las secretarias, ese corrector líquido o de papel. De hecho, yo recuerdo que las máquinas de escribir eléctricas ya traían un borrador, una cinta de borrar, ¿va? Entonces, cuando uno se equivocaba, regresaba y la máquina le borraba, o sea, levantaba la letra, ¿va? Levantaba la letra y de esa forma se podían corregir documentos, pero en el notariado no es permitido, ¿verdad? Lo establece claramente el artículo 14 del Código Notarial. Pero bueno, esto solamente era una aclaración de algo que ustedes ya conocen, porque ustedes pues ya están en el curso de Derecho Notariado 3 y esto ya lo vieron anteriormente. Si quieren, vamos a quitar esto porque solo fue para manera de ejemplo. Hay personas que le ponen la ciudad de Guatemala, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, pero en la práctica, con decir en la ciudad de Guatemala es suficiente. La hora, por supuesto, según establece el artículo 61, y la fecha. El 8 de abril de 2026, yo, Byron Osvaldo Castañeda Lindo, notario, me encuentro en mi oficina profesional, ubicada en el Gran Centro Comercial de la Zona 4, Torre Profesional 1, oficina 712, séptimo nivel en esta ciudad. ¿Qué error encuentran acá? ¿Hasta dónde vamos? Debería decir en la municipio y departamento de Guatemala. Fíjese que sí podría decirlo, pero no es error. Que Vamos a tiene poner el para que número quede de más claro. oficina en números. Es correcto, ese sí es error. Aquí se tendría que decir 4. Y si quiero, como para que me quede un poquito más claro, podría ponerlo el número entre líneas. Aquí este es un número romano, entonces yo pondría 1 y le pondría al romanos, entre paréntesis, oficina 712. Y entre paréntesis, 712. Séptimo, con letras. Séptimo nivel de esta ciudad. Entonces, efectivamente, el error que tenía era que estaba solo con números. En la práctica tenemos mucho a cometer ese error. Miren, nosotros, me refiero a ustedes y yo, tenemos tanto que pensar, que pensamos más si nos dedicamos a varias áreas del derecho, que hacemos una escritura en notariado, que luego tengo que hacer una evacuación de audiencia dentro de un amparo, ahí ya me cambia el chip. Que tengo que presentar un memorial en lo penal, ahí es de otra forma. Que tengo que presentar otro escrito en lo laboral, ya es de otra manera. Lo que yo les quiero decir con esto es que tenemos que mecanizarnos o tal vez no mecanizarnos, pero sí tener muy consciente de que las diferentes áreas del derecho tienen diferentes requisitos o diferentes formalidades.
Por ejemplo, si yo hago un memorial en materia de derecho penal, no hay problema que yo le haya puesto mi dirección con números. De hecho, en la práctica yo lo hago. Yo ahí pues lo hago así con números. Hay otros abogados y notarios que son un poco más formalistas porque se dedican tal vez más al notariado o al derecho civil, que ya erradicaron de su cultura de escribir, poner números. Pero bueno, si lo vamos a hacer en una, donde sí se pueda hacer, como en laboral, como en penal, eso no significa que nos malacostumbremos, porque, por ejemplo, en materia penal un memorial no necesita llevar una cita de leyes o en laboral, pero en civil sí. Si usted no llena los requisitos del 61 en un escrito en materia civil o en materia constitucional que utiliza el Código Procesal Civil y Mercantil como supletorio, entonces va a incurrir en ese tipo de error y le van a rechazar su escrito. Y si es la demanda, imagínense, si es su contestación de la demanda o si es un recurso, hay que tener claro en dónde nos encontramos. Entonces, hago esta observación porque en materia del notariado no se puede hacer eso. Tampoco puedo hacer esto, de dejar este espacio que dejé ahorita intencionalmente. Si fuera el caso, entonces lo voy a llenar. Lo voy a llenar con guiones. Si pónganle que por error lo dejé, lo voy a llenar. No puedo dejar espacios, porque si yo dejo este espacio, podría darse el caso que pudieran agregarle datos que no son ciertos o que pueden variar el contenido del instrumento notarial. Ok. Estoy requerido por la señora Claudia Fischer Berché y no me lo pide el 61 porque ahí solamente dice nombre del requirente. Bueno, pero aquí le estamos poniendo de 43 años de edad. Este de edad está bien que se deje, pero si usted ya lo erradica de su cultura de escrituración, pues también es correcto. Podríamos dejarlo solo de 43 años. Soltera, guatemalteca, perito contador de este domicilio, persona de mi conocimiento. ¿Por qué puse aquí persona de mi conocimiento y no puse el documento personal de identificación? Porque es conocida suya, licenciado, y no necesita documento porque ya la conoce bien. Fundamento de derecho, como que fuera privado. Así le dicen a uno en el privado. Porque su respuesta es correcta. Lo que usted me dijo ahorita es correcto. Como ya la conozco, entonces no necesito identificarla. Pero ¿por qué lo hago así? Porque la ley me otorga esa facultad, ¿verdad? Y la ley me dice, si es del conocimiento del notario, no es necesario identificarla. Bueno, pasemos ahí. Quien requiere mis servicios notariales podría ser a efecto de que se tramite ante mí las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Estas, ¿cómo se conocen también estas diligencias de identificación de tercero? ¿Se recuerdan? Notoriedad. Sí, es correcto. O de notoriedad. O sea, es un hecho notorio de que esa persona utilizaba un nombre distinto, pero esa persona ya falleció. Si lo hacemos en una persona viva, se denomina identificación de persona y no se hace mediante un trámite de jurisdicción voluntaria, sino se hace por qué forma, una identificación de persona, punto. ¿Cómo se hace una identificación de persona? Igual con un acta de requerimiento, una resolución y notificación. Pero recordemos que esa se va a inscribir en un registro público. ¿Quién aporta otra idea? Escritura pública, por eso me olvidó. Declaración jurada, creo que es. Sí, eso es lo correcto. Por eso les decía antes de hacer la pregunta. La identificación de tercero es para identificar a una persona que falleció, pero que en su vida
utilizaba nombre distinto al que se encuentra inscrito en el registro civil. Y luego hacía la pregunta, ¿qué diferencia hay con la identificación de persona? La primera diferencia es que la identificación de persona es para una persona viva y la identificación de tercero o de notoriedad es para una persona que ya falleció. Entonces, por supuesto, el que ya falleció no la va a hacer el que se murió, la va a ser un pariente o una persona que tenga interés, un representante legal. Y les dije también, la identificación de persona no se hace en un procedimiento, solamente se hace en una declaración jurada en escritura pública. El Código Civil establece que se deberán faccionar o suscribir los negocios jurídicos, actos o contratos en escritura pública cuando se deben de inscribir en registros públicos o cuando la ley expresamente dice que son contratos o negocios jurídicos solemnes. En este caso, como se tiene que inscribir en el Registro Nacional de las Personas, la identificación de personas se hace en una escritura pública de identificación de persona. Esa es la respuesta correcta, pero este trámite es identificación de tercero porque se va a hacer la identificación de una persona que ya falleció. Primero, me manifiesta la requirente que estuvo casada con el señor Alejandro Herrera Ruiz, quien falleció en la ciudad de Guatemala el 16 de junio de 2013, quien usó y fue conocido en forma pública y constante con el nombre mencionado, o sea, el nombre de Olita, y con los de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera. O sea, el nombre de él correctamente era Alejandro Herrera Ruiz, pero también se le conocía con Alejandro Gustavo, o sea que a alguien se le ocurrió ponerle Gustavo también, aunque no, el Gustavo no aparecía en el registro civil. O Alejandro Herrera, o sea que aquí ya no le ponían el Ruiz. Entonces, lo conocían como con uno o con otro, aunque su nombre correcto era Alejandro Herrera Ruiz. Entonces dice el Código Civil, ¿verdad? Que la persona que constante y públicamente utilice un nombre distinto al que se encuentre en el registro civil podrá hacer su identificación de persona. Cuando sea de una persona fallecida, es identificación de tercero. Segundo, para el efecto, la requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. 1. Documental A. Certificación de la partida de matrimonio de los señores Alejandro Herrera Ruiz y Claudia Fischer Berché. Número 800, folio 95 del libro 502 de matrimonios notariales del Registro Nacional de las Personas, extendida el 23 de diciembre de 2024. Certificación de la partida de nacimiento de Alejandro Herrera Ruiz, la persona que falleció, el esposo de la requirente. Número 330, folio 50 del libro 200 de nacimientos del Registro Nacional de las Personas, extendido el 23 de diciembre de 2024. Aquí hay un dato que es importante mencionar. Hoy precisamente estaba yo revisando una demanda o un memorial, una solicitud de divorcio voluntario. Eso va a los juzgados de familia. Y la persona que trabaja aquí en mi oficina, mi asistente, me había puesto las certificaciones de partidas de nacimiento y de matrimonio, pero no les había puesto cuándo fueron extendidas. ¿Por qué es importante poner cuándo fueron extendidas? Pregunto. Por su tiempo de vigencia, Lick. Es correcto, por el tiempo de vigencia. ¿Cuánto es que tienen de vigencia las certificaciones extendidas por el RENAP? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses, es correcto. ¿Y eso dónde lo dice? Esa pregunta, esta última que hice, sí ya está muy jodida, porque pues, no necesariamente tiene por qué saberlo uno donde lo dice, pero lo dice las propias disposiciones de RENAP. Recuérdense que RENAP es una institución autónoma que tiene facultades legislativas, o sea, ellos pueden crear sus propios reglamentos. Por supuesto que los reglamentos no pueden variar lo que la ley dice, pero pues le pusieron vigencia de 6 meses. Por ejemplo, yo le hacía la observación a mi asistente el día de hoy, póngale la fecha de que fue extendido, porque si no me lo puede rechazar el juez, porque va a decir,
Miren, no lo puso, yo no sé si está vigente o no. Aunque yo le podría decir al juez, pero mire que le costaba revisar si ahí dice, ahí aparece al final de la certificación la fecha. Pero pues a la larga no es obligación del juez, va, es obligación mía. Y entonces por eso es que es conveniente hacerlo, poner la fecha en que fue extendida. Y certificación de defunción de Alejandro Herrera Ruiz, extendida también está en esta fecha. Si fue, bueno, es 24, dice aquí podríamos tener errores en los, como en las fechas, ¿va? Porque es que esto lo hice yo solo como para efectos docentes. Aquí tendría que decir 2025 para que esté vigente, porque del 20 de diciembre de 2025 a la fecha de hoy todavía está dentro de los 6 meses de vigencia. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. Testigos. Declaración testimonial. Ay, joder, ¿qué pasó aquí? Listo, perdón. Testigos. Declaración testimonial de los señores Luis Castillo Berché y Bianca Berché Gómez, quienes declararán de conformidad al siguiente interrogatorio. Primera pregunta, sobre sus generales de ley y de conocimiento con la requirente y el señor Alejandro Herrera Ruiz. O sea, esa es la primera pregunta. Sus generales de ley es, me llamo fulano de tal, tengo tal edad, soy casado, abogado y notario, guatemalteco de este domicilio, y pues sí conozco a la requirente y a su esposo, lo conocía, don Alejandro. Segunda pregunta, diga al testigo si es cierto que el señor Alejandro Herrera Ruiz usó en sus relaciones sociales y familiares también los nombres de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera. Sí, fíjese que sí, yo lo conocía como Alejandro Gustavo Herrera Ruiz, o fíjese que yo solo lo conocía como Alejandro Herrera, o fíjese que sí, indistintamente a veces se hacía llamar de una u otra manera. Tercera pregunta, la razón de su dicho. Aquí la razón de su dicho, mire, ¿por qué está declarando eso? Porque la señora me pidió favor de venir a declarar, la esposa, porque necesita acreditar que su esposo fallecido, pues usaba nombres distintos y necesita hacer dicha aclaración. Tercero, en virtud de lo anterior, la requirente me solicita: A, que con la presente acta notarial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. B, se tengan por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero del señor Alejandro Herrera Ruiz. C, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados y por presentados los documentos acompañados. D, se reciban las declaraciones de los testigos propuestos y sean examinados en base al interrogatorio inserto. E, se haga la publicación de ley. F, transcurrido el plazo legal, después de la publicación se dicte la resolución que en derecho corresponde, en la que se declare con lugar la presente diligencia. No habiendo más que hacer contar, se finaliza la presente, siendo las 9 horas con 45 minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio. Se encuentra contenida en una hoja de papel bond a la que adora un timbre fiscal de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales al acta. Leo lo escrito, íntegramente lo escrito a la requerente y enterada de su contenido, efecto legal, y la ratifica y firma. Y aquí con amarillo pues tenía el supuesto testado que habíamos realizado. Después de esto, del acta notarial de requerimiento, ¿qué viene en este trámite? La primera resolución, ¿Y luego? la notificación, ¿Correcto? ¿Y luego? el edicto, ¿Correcto? ¿Y luego? ya no me recuerdo, es que hoy estaba adelantando el expediente. Pero aquí está, aquí lo puede ver usted, aquí está el chivo. Aquí dice, ¿ven? Se tengan por ofrecidos los medios de prueba. Se reciban las declaraciones, dice.
este es otro chivo, porque aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se reciben las declaraciones? ¿En qué hago constar la declaración de los testigos? En actas. En acta notarial. En acta notarial. La publicación que usted mencionaba acertadamente. Y transcurrido el plazo de ley, se dicte la resolución que en derecho corresponde. Este es el auto notarial o la resolución final. Ese es en este trámite. Lick, usted también había mencionado una certificación del acta de notoriedad por parte del RENAP, si no estoy mal. No comprendo la pregunta. Que si Perdón, RENAP extiende... Ajá. ajá, dentro de como que de los pasos que nos dio, en algún punto esta acta se traslada al RENAP y como que ellos la certifican, creo. No. Ah, sí. Es correcto. Es correcto, sí. Ahorita acabamos de hacer el repaso de este corto trámite de jurisdicción voluntaria. Se hace el acta de requerimiento donde en este caso la esposa del fallecido, pues inicia el trámite de identificación, de identificación de tercero de su esposo. Y para eso propone como medios de prueba las certificaciones de nacimiento, de defunción y de matrimonio. Propone también 2 testigos, los cuales se reciben sus declaraciones oportunamente en acta notarial de declaración de testigo. Y al final, después de la publicación y si no hay oposición, se emite la resolución final o auto final, auto notarial final, o también conocido como acta de notoriedad. Por eso que preguntaba al principio cómo se conocía también este trámite. Esta acta final o auto notarial final o resolución final se le conoce como acta de notoriedad. Esa es la que se inscribe en el RENAP, pero no se inscribe el acta. O sea, yo no voy a agarrar mi acta notarial original con firma de la otorgante y la firma y sello del notario y la voy a ir a inscribir al RENAP. No, voy a sacar un testimonio de esta acta notarial, porque el acta notarial y todos los documentos del expediente quedan dentro del expediente, porque eso se le denomina certeza jurídica. ¿Por qué es certeza jurídica? Porque pónganle que el día de mañana la señora esta requirente necesita, resulta que por alguna razón se perdió la inscripción en el RENAP. Y cuando ella quiere una certificación, le dicen, fíjese que no nos aparece que el notario haya mandado el aviso. Entonces, ¿qué puede hacer ella? ¿Empezar nuevamente el trámite ante otro notario? No, va al Archivo General de Protocolos, pide que le extiendan una certificación del expediente y luego lo vuelve a inscribir en el RENAP. Esa es la certeza jurídica de la jurisdicción voluntaria. Se recuerdan que el decreto 5477 lo dice, ¿verdad? Que el final de todos los procedimientos es enviar el expediente al Archivo General de Protocolos. Artículo 7 del decreto 5477. Remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Entonces, si ustedes tienen conocimiento que al abuelito, que hace 40 años falleció, la abuelita le hizo una identificación de tercero o de notoriedad, entonces ya no saben ni con qué notario lo hizo, pero pueden ir a averiguar al Archivo General de Protocolos y le dice, mire, fíjese que yo quería ver dentro de los registros que tiene el archivo, necesito ver si tienen aquí el expediente de la identificación de persona de tercero de mi abuelito. Entonces, si lo saben buscar, lo van a encontrar y usted le va a pedir que le extiendan una certificación, ¿verdad? Pero atendiendo a su pregunta,
lo que se inscribe en el RENAP es precisamente el auto final. El auto final en el cual se va a hacer constar todo lo que sucedió. Se va a hacer constar en ese auto de notoriedad, en esa acta de notoriedad, que se hizo el requerimiento, que se recibieron los medios de prueba que ya se mencionaron, que se hizo la publicación del edicto y que no hubo oposición en el término legal y que por eso quedó claro y evidenciado la identificación o notoriedad del tercero. Y eso es lo que se inscribe en el RENAP. Y por supuesto que RENAP le va a extender a usted una certificación de esa inscripción del auto o del acta de notoriedad. Ok. Esta es otra, de otro procedimiento, que esta es diligencias voluntarias de cambio de nombre, que también ya lo vimos. Ahorita lo que estamos haciendo nada más es platicar un poquito, practicar un poquito de las formalidades del acta notarial. Esto también lo vamos a hacer con resoluciones, con avisos, pero como casi todo es lo mismo, pues, o sea, por supuesto que el contenido cambia. No es lo mismo que yo en materia civil haga una demanda en un juicio ordinario de nulidad a que haga una demanda en un juicio sumario de cobro de rentas atrasadas o que haga una demanda en un juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo. O que yo haga en lo laboral una demanda en un juicio colectivo o que haga una demanda en un juicio ordinario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una demanda con otra no necesariamente es el mismo contenido. Por supuesto que sí va a cumplir los requisitos en materia civil del 61, en materia laboral del 332. En materia penal no es lo mismo querella por el delito de asesinato que una querella por el delito de estafa. O sea, por supuesto que la estructura va a ser la misma, pero el contenido va a ser diferente. Pues acá en el notariado es lo mismo. Las actas de requerimiento son iguales o parecidas unas con otras. Lo que cambia ya es propiamente el contenido. Por ejemplo, el encabezado va a ser casi siempre el mismo. En la ciudad de Guatemala, siendo las 9 horas del día 8 de abril de 2026, Byron Osvaldo Castañeda Galindo, notario, me encuentro en mi oficina y aquí encontramos nuevamente los errores que ya habíamos hecho mención anteriormente, que no pueden ir porque tiene que ir todo en letras. Soy requerido por Héctor Fernando Orozco Juárez, quien es de 29 años, soltero, maestro de educación primaria, guatemalteco de este domicilio, con DPI. Este fulanito no es de mi conocimiento y por lo tanto lo identifiqué. Otra sugerencia para cuando ustedes ya practiquen el notariado, aunque sea su conocido, aunque sea su conocida, identifíquelo. Las cosas cambian, el tiempo borra lo que se dijo y el notario tiene que tener mucho cuidado en su actuar. Usted puede ser un notario que actúe de buena fe, pero usted no sabe si el requirente está actuando de buena fe. Entonces, de repente, aquí viene una requirente que yo la conozco como María Guadalupe Hernández González, y así la conozco yo. Toda la vida la he conocido con ese nombre, pero ¿qué tal si ella no se llama así? Y cuando viene aquí me dice, fíjese, Eli, que no traigo mi DPI, pero como usted me conoce, tiene años de conocerme. Sí, digo yo, es cierto, yo la conozco y pongo aquí de mi anterior conocimiento. Pero ¿y qué pasa si tal vez ella, o ya se cambió el nombre, ¿verdad? Y ahorita pues me quiere sorprender. Entonces, es conveniente que siempre se identifique. Aquella práctica de poner de mi anterior conocimiento, hay que conocerla porque en la práctica podría darse. Pues usted tal vez no va a dejar de hacer un acta notarial porque la persona no trajo su documento personal de identificación. Pero como consejo, siempre identifiquen a las partes, ¿verdad? En el notariado. ¿Ok? ¿Quién requiere mis servicios notariales? Aquí no dice notariales, pero podríamos agregarlo. A efecto de que se tramite ante mí diligencias voluntarias extrajudiciales, o sea, notariales, de cambio de nombre. ¿Qué es esto?
Podríamos poner notariales si quisiéramos, en lugar de extrajudiciales, pero es lo mismo, ¿va? Porque si es notarial es extrajudicial de su persona, procediéndose de la forma siguiente. Primero, el requirente es juramentado de conformidad con la ley para que se conduzca con la verdad en la presente acta. Así ofrece hacerlo y se le advierte lo relativo al delito de perjurio. Manifiesta llamarse como quedó inscrito, ser de los datos de identificación personal anotados y requiere mis servicios profesionales para que de conformidad con lo establecido en el Código Civil y en el decreto 54-77 del Congreso de la República, podríamos agregarlo, de la República o de la República de Guatemala. No hay que ser muy tacaños, a menos en los edictos, ahí tal vez se traten de evitar poner mucho. Pero cuando uno escribe, yo siempre insisto, hay que llamar a las leyes por su nombre. A los decretos hay que llamarlos por su nombre, a las instituciones hay que llamarlas por su nombre. Por supuesto que si yo digo Congreso, yo entiendo que es el Congreso, pero si yo leo el Código Notariado, al principio, aquí me dice que el Código Notariado es el decreto número 314 del Congreso de la República de Guatemala, o sea, lo dice la ley, lo está establecido en la ley. Entonces, ¿por qué voy a estar, digamos, omitiendo palabras? Son formalidades muy estrictas, pero hay que tratar de hacer las cosas bien hechas. Dice, entonces, ya se identificaron las leyes para que se tramite el proceso voluntario extrajudicial de cambio de nombre del requerente, ya que como consta en la certificación de su partida de nacimiento, nació en la ciudad capital el 18 de mayo de 1996, estando inscrito su nacimiento en acta número 1232, folio 85 del libro 147-2 de nacimientos del Registro Nacional de las Personas y solicita el cambio de su nombre por el de Héctor Fernando Orozco Méndez. Él se llamaba Héctor Fernando Orozco Juárez. Entonces, lo que se está cambiando es el segundo apellido. Lo subrayo o lo remarco, mejor dicho, para que vea. Ese es el gran cambio. No quiere el anterior apellido, a lo mejor Méndez es el verdadero apellido de la mamá y él por alguna razón, cuando lo inscribieron le habían puesto el apellido de la tía o de la, no sé, de la abuelita y él no quería que continuara ese error. Bueno, aquí concretamente él quiere que ahora se le ponga Héctor Fernando Orozco Méndez, por ser este con el que se le ha llamado y es conocido, así como el que ha usado en sus actos de su vida, incluso documentos de trabajo están con ese nombre. Aquí hay lo voy a jalar porque recuérdense que no podemos dejar espacios. Ok. Ya que con el que fue inscrito no lo usa y que por razones familiares no es de su agrado. O sea, pensemos que este señor que se llamaba antes Orozco Juárez, el Juárez nadie lo lleva en la familia, todos son Orozco Méndez, ¿va? Entonces él quiere ser Orozco Méndez. Segundo, para el efecto, el requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. A, su propia declaración en la que informa sobre los motivos por los que solicita su cambio de nombre. B, documento consistente en certificación de partida de nacimiento extendida por el registro civil de la capital el 15 de mayo del presente año. Tercero, yo no acostumbro eso del presente año o del año en curso. Yo aquí debería de poner de 2000XX, va a ser la fecha, pongámoslo ficticia, de 2001. En este caso, como dice el presente año, sería de 2026. Solo que mayo todavía no ha pasado, entonces lo vamos a poner real, el 15 de febrero. Para que tenga validez. Tercero,
En virtud de lo anterior, el requirente me solicita: A, que se tengan por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. B, por presentado el documento identificado. C, por recibida la información del caso. D, que se publiquen los edictos que manda la ley en el diario oficial y en otro de mayor circulación. E, que en su oportunidad se dicte resolución correspondiente, accediendo al cambio de nombre de Héctor Fernando Orozco Juárez por el de Héctor Fernando Orozco Méndez, ordenando se haga la publicación final y la modificación en el Registro Nacional de las Personas. No habiendo más que hacer constar, termino la presente en el mismo lugar y fecha, 25 minutos después, la cual consta en esta hoja de papel bond, a la que adhiere un timbre fiscal de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo íntegramente el escrito al requirente, enterado de su contenido, objeto de la licencia notarial, acepta, ratifica y firma. Muy brevemente, para ya pasar a la siguiente fase, que va a ser lo que vamos a hablar un poquito del trabajo. Pregunto, a ver si recordamos, ¿qué sigue ahorita? Primera resolución. Luego. Notificación. Luego. Publicación de los edictos. ¿Cuántos? Son 3 edictos en 2 diarios diferentes, el de Centroamérica y el de mayor circulación, licenciado. Es correcto, y habla de un séptimo. ¿Es en qué momento se hace? Ese se hace al final, ya cuando está aprobado el cambio de nombre, es solo un anuncio. Es correcto, sí, porque así lo dispuso el legislador, o sea, primero la intención de cambiarse de nombre, entonces se publicita en el diario oficial y en el diario de mayor circulación, 3 en cada diario durante un mes, y luego se hace la declaratoria del cambio de nombre, y luego se hace una última publicación ya como quedó con el nombre finalmente, ¿no? Bien. Así que, corriendito, ¿verdad? Pero lo que tiene que aprender uno en la jurisdicción voluntaria es, digamos, cuántos edictos se hacen en un trámite, cuántos se hacen en otro, en cuáles se tiene que dar intervención judicial, en cuáles no, en cuáles se tiene que mandar a la Procuraduría General de la Nación, en cuáles no. Cuando uno estudia su privado, que se pueden imaginar ahí, es un mundo de información, ¿va? Lo que acostumbraba uno antes, ahora no sé, pues con la tecnología y todo eso, pero lo que uno hacía era que en cartulinas hacía uno las fases del juicio, ¿va? Un juicio ordinario civil, demanda, emplazamiento, actitudes del demandado, periodo de prueba, medios de prueba, vista, auto para mejor fallar, sentencia. Esa era la primera instancia. Luego, en la segunda instancia, la interposición de la apelación, y hacía uno toda la segunda instancia. Por ejemplo, por darles un ejemplo en lo civil. Y ya en materia de jurisdicción voluntaria, hacer lo mismo, hacer esquemas. Cambio de nombre, identificación de tercero, notoriedad, proceso sucesorio intestado testamentario o intestado o testamentario, declaratoria de ausencia, y hacerlo así en esquemas. Uno acostumbraba a hacerlo de ponerlo en cartulinas porque uno me recuerdo que lo pegaba uno en su cuarto y uno se volvía loco viendo esos esquemas, y antes era más complicado porque fíjense que bueno, en la época en que yo estudiaba, no estaba todavía regularizado lo que establece la ley de lo contencioso administrativo, que la ley de lo contencioso administrativo vino a facilitarle la vida al estudiante principalmente, pues, pero también al abogado y a los ciudadanos, porque resulta que ustedes ya lo saben, que en materia administrativa se establece que la revocatoria y la reposición son los 2 únicos recursos administrativos que la ley reconoce.
pero en su momento, cuando no estaba regulado eso en la ley de lo contencioso administrativo, cada institución del Estado se le antojaba tener los recursos que se le antojaran tener con plazos diferentes y era una cosa espantosa porque se puede imaginar uno que ahora ya no. Pero, por ejemplo, en jurisdicción voluntaria yo digo que sí que sería bueno que ustedes puedan practicar, tal vez en hojitas, no les digo en cartulinas, pero en hojitas, agarrar hojitas en blanco y decir, bueno, voy a hacer el esquema del cambio de nombre, voy a hacer el esquema de la identificación de tercero, voy a hacer el esquema de la declaratoria de ausencia, voy a hacer el esquema, y eso está en los libros de texto, ¿eh? Esos esquemas están ahí. Pero como la idea es que se me vayan quedando, porque esa es la idea, pues, o sea, si yo lo que voy a hacer es consultar mi libro o consultar mis copias, pues está bien, pero no necesariamente eso es lo idóneo. La idea es que ustedes se puedan manejar esto. Es cierto que nosotros ahora vamos a seguir con la virtualidad por los problemas que están sucediendo en nuestra alma mater, a menos que primero Dios todo se solucione y regresemos a la normalidad. Pero si seguimos en la virtualidad, eso no les garantiza que van a tener un examen fácil. No se los garantiza. Tendremos que buscar los mecanismos para que yo pueda evaluar su conocimiento. El día de hoy, por ejemplo, yo pude establecer, bueno, el día de hoy y en fechas anteriores he podido establecer que ustedes sí saben, que sí manejan, que los temas que probablemente hay algunos errores, por supuesto, y eso es totalmente válido. El problema es cuando no todos participan, ¿verdad? Porque los que no participan puede ser porque no me gusta, porque no puedo hacerlo, porque no me da la gana, porque no sé, o porque sí sé y qué aburrido estar contestando lo que hace X motivo. Pero ya para un examen sí se necesita poder exteriorizar y expresar mis conocimientos. De eso se trata. Y porque el día de mañana, cuando ustedes se vayan a examinar en su privado de derecho notarial, de repente el examinador le va a decir, mire compañero, hágame el favor de darme el trámite del proceso de jurisdicción voluntaria extrajudicial de cambio de nombre. Ese es un examen privado y ahí yo no sé si le va a permitir el licenciado decirle, mire, ¿le puedo sacar mi código? Sí, tu decreto 5477 y aquí va a ver cuál es el trámite. Yo pienso que como examinador de derecho notarial le diría, no, compañero, dígamelo, solo le estoy preguntando cuáles son las bases. O dígame en términos generales cuál es el contenido del acta de requerimiento. O sea, ¿qué es lo que se consigna? ¿O por qué razón se publican 7 edictos? ¿Verdad? ¿Cuál es el espíritu del legislador en haberlo hecho de esa manera? Qué sé yo, ¿verdad? O sea, pero si voy a hacer un estudio, lo tengo que hacer lo más integral posible y lo más óptimo posible para que por cualquier cosa, pues yo sepa contestar en una forma adecuada. La verdad que no es mucho. Ustedes saben que los procedimientos en jurisdicción voluntaria, principalmente por la vía notarial, que es de lo que se trata este curso de Derecho Notarial, porque no estamos en Derecho Procesal Civil, entonces, pues son pocos. Y los trámites son relativamente cortos, son muy poquitos las fases, pero hay que aprendérselas, ¿verdad? Porque podría ser que se nos llegara a confundir en determinado momento. Bueno, entonces estamos en relación a este tema. La otra semana, hoy estamos a 8, 9, 10, la otra semana ya empiezan los exámenes. Yo no he recibido todo el calendario, pero me imagino pues que ya nos los estarán notificando. Y si ustedes van a tener exámenes los días de clase, pues no podemos dar clase. Si no tienen examen, podríamos dar clase y repasar para los que ustedes, los que quieran conectarse y poder repasar. Sí, Gustavo, esa es la idea, de poder repasar, pero lo que yo quisiera es no ser yo un monólogo, porque yo sé que el docente es el que habla, pues, pero ya aquí ya no es que tanto me estén escuchando ustedes
sino yo escucharlos a ustedes, porque pues yo no sé si sirve la analogía que les voy a poner, pero ¿qué objeto tiene que yo, si yo quiero aprender a manejar carro, yo me suba con el instructor del carro y mire cómo maneja él? Pues para el principio a lo mejor sí va a ser conveniente que yo sepa cómo pone las velocidades, cómo mete el clutch, cómo pone el freno pero ya va a llegar un momento que el instructor me va a decir, bueno, ahora hágame favor, pásese usted acá y usted maniobre los pedales, la palanca y el timón. Porque si solo él lo va a hacer y yo solo voy a estar viendo, les aseguro que cuando me toque hacerlo, me voy a ir a estrellar. Entonces, aquí viene siendo algo similar. Yo puedo hablar y hablar y hablar, pero yo lo que necesito es escucharlos a ustedes. Entonces, las prácticas o los repasos que podamos tener van a ser en el sentido de que yo los pueda escuchar o que yo les pueda preguntar y escuchar su respuesta. Con esa condición sería, ¿verdad? Porque como les repito, ya ustedes ya me han escuchado y pues ahora yo quiero escucharlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, con relación a los trabajos, ¿alguna inquietud? Yo traté de ser lo más claro posible, pero Licenciado, los temas que con vendrán en el el examen. trabajo, Perdón, Adelita. gracias, licenciado. Solo con el trabajo mencionaba que hay que entregarlo de forma física. Entonces, usted nos va a dar las Sí, instrucciones de a dónde se va a llevar. sí, si estamos en virtualidad todavía, tendremos que buscar cómo hacemos para la entrega en algún lugar. Como que esto sale de las manos tanto de ustedes como mías, ¿verdad? No teníamos contemplado todo esto que está pasando. Entonces, dejémoslo de que va a ser entregado en forma física. Si a última hora, por las circunstancias de fuerza mayor, tenemos que cambiar la disposición, yo tomo si quiero los trabajos en forma física. Yo los quiero así en su folder, con su gancho, con su carátula, con sus documentos, con el contenido. ¿No? Porque en la práctica así es un expediente de jurisdicción voluntaria notarial. Este expediente contiene actas, contiene resoluciones, contiene notificaciones, contiene edictos, contiene avisos, contiene información de los registros públicos, a veces dictamen de la Procuraduría, o por ejemplo en los procesos sucesorios testamentarios intestados, pues el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios. Yo lo necesito en forma física. Tendremos que buscar la forma de cómo hacérmelo llegar, pero no nos angustiemos mucho de eso ahorita. Y como son en grupos de 5, porque se pueden imaginar que me hubieran entregado de manera individual, que hubiera sido lo idóneo, pues, pero estaríamos hablando de 100 trabajos. Qué locura, ¿no? Entonces, pues yo también tengo que, de alguna manera, no complicarme tanto la vida, pues porque solo en el caso de ustedes son bastantes y yo no solo les doy clases a ustedes y tampoco me dedico solo a la docencia, entonces, por eso es que se dispuso a hacerlo así en grupos. Pero pues ustedes mirarán la mejor forma. Yo lo que sí les sugiero es que no se aprovechen de los compañeros que trabajan. Eso es bien recurrente. Fíjese, Lee, que solo a mí me tocó trabajar porque los compañeros no quisieron hacer nada. Pues qué lamentable, pues, pero les aseguro que el que está trabajando está aprendiendo. El que está haciendo el trabajo está aprendiendo. Entonces, lo idóneo sería que fuésemos todos responsables, honestos y que todos trabajemos. De repente se van a distribuir y decir, mira, vos vas a hacer el acta de requerimiento, vos vas a hacer la resolución de trámite y la notificación. A vos te va a quedar hacer tal resolución o tal aviso, ¿verdad? Depende, porque hay algunos que son más fáciles que otros, porque son más cortos que otros. Y yo por eso les dije, se va a hacer la distribución en forma, pues, democrática, en el sentido de que no
ni por favorecer a unos ni por perjudicar a otros. Ahí sí que, como yo no vi nombres, yo solamente, Luis Ángel me hizo favor de hacer la distribución de los grupos, yo hice el orden de los temas y ya solo los integramos. Ahí sí que el que le cayó un trámite extenso, pues qué bueno, y al que les tocó un trámite corto, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. ¿Qué manda, Gustavo? Lick, perdone, fíjese que con mi grupo estábamos hablando si existe la posibilidad que mandemos a hacer un sello con alguna leyenda que diga didáctico, como para darle un mejor estilo o imagen al trabajo, y también si podíamos usar el papel protocolo ese que es didáctico, que posiblemente tal vez no lo podamos usar, como hay que imprimirlo, y entiendo que hay como que una configuración específica para poder imprimir en ese papel, pero quisiéramos ver si usted autoriza eso como para tener un trabajo más apegado a la realidad, por decirlo así. Muy bien. Jennifer, deme un segundito, solo le voy a contestar a Gustavo. Ahorita le doy la palabra a usted. Está bien, Gustavo, yo estoy de acuerdo. Solamente que les hago dos observaciones en relación a la propuesta suya. Si van a mandar un sello, por favor pónganle que es con fines didácticos, porque si ustedes le ponen, por ejemplo, mandan a hacer un sello, Gustavo Adolfo de Paz Pimentel, abogado y notario, y ese sello se pierde y hacen mal uso de él, lo van a perjudicar, porque ese es un delito. Entonces, si se pone, tiene que ponerle con fines didácticos. Si fuese el caso, y si no, pues yo no exijo que se manden a hacer sellos por ese riesgo. Y otra observación, usted mencionó hojas de protocolo. Recuérdense que sí hay hojas que son imitación del papel sellado especial para protocolos, pero que en este caso, en jurisdicción voluntaria, no se utilizan. En el otro semestre, cuando ustedes estén en notariado 4, ahí sí van a utilizar esas hojas de similitud, papel sellado, de especial para protocolo, y ahí sí, porque ahí les van a pedir seguramente su docente que elaboren escrituras públicas. Que elaboren escrituras públicas. Esas sí se hacen en protocolo. Protocolizaciones, escrituras públicas o tomas de razón. Pero es lo único que se utiliza. Ahora, lo que yo le entiendo a usted que lo que podrían hacer es utilizar papel español. El papel español lo venden en las librerías, o usted en su computadora puede hacer las 25 líneas por lado, para que quede más didáctico, más bonito. De hecho, yo como notario en jurisdicción voluntaria, yo uso papel bond sin líneas, pero si lo hago ya con líneas y con numeración, queda más bonito, por supuesto. Y entiendo su propuesta, y si lo va a hacer así, está bien. Solo que ojo con eso, no vaya a ponerle el sello ni la numeración de papel protocolo, porque en jurisdicción voluntaria no se utiliza hojas de protocolo, hojas de papel sellado. ¿Qué manda Jennifer? Nada, ya respondió, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Luis Ángel está conectado. Yomali, a la orden. Licenciado, disculpe, fíjese que por unos comentarios que estaba leyendo acá en el chat de la clase, quería consultarle si fuera posible que usted nos enviara como un listado en específico de los temas a evaluar, y así y si nos pudiera compartir los documentos que estuvimos viendo. Pues yo fui tratando de anotar, pero hay ciertas cosas que tal vez se me pudieron pasar para poder estudiar previo al repaso y poder tener preguntas listas en caso de que haya algo que falte profundizar o que no entendamos correctamente. Va, miren, se los voy a mandar con mucho gusto. Solamente le quiero hacer una aclaración por, ¿cómo se le denomina ahí? Por, se me fue la palabra. O sea, cuando lo único que hay que hacer es quitar de un contenido grande, solamente tenemos que quitar un par de temas. Ahorita les explico.
Nosotros hasta ahorita hemos visto la mayoría de temas que están en el programa. Los únicos que no hemos visto todavía es rectificación de área, que ese está en el decreto 125-83, ese tema no lo hemos visto. Tampoco constitución de patrimonio familiar. Tampoco hemos visto eso. De ahí hemos visto todos los demás. Entonces, por omisión o por quitarlos, vamos a ver todos los que ya hemos visto. Entonces, en otras palabras, el contenido del examen va a ser de todos los procesos notariales de jurisdicción voluntaria que ya hemos visto al día de hoy. Los únicos que no van a entrar en el segundo examen va a ser constitución de patrimonio familiar y tampoco rectificación de área. Eso se van a dejar para el final. De ahí todos los demás. Pero con mucho gusto yo se los voy a enlistar. Está bien, Yomali, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en las 20 horas con 29 minutos. Estamos comunicándonos en el WhatsApp, cualquier cosa y pues miren, material que yo les pueda enviar, pues de repente cuestionarios. Eso podría elaborar y enviarles cuestionarios para practicar. Y de ahí, pero lo que más yo necesito que sepan es redacción de instrumentos notariales de estos procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces, pasen feliz noche, muchas gracias y que primero Dios todo se solucione para nuestra universidad, ¿verdad? Porque sí preocupa mucho todo lo que está pasando. Y yo le pido a Dios pues que no la vayan a intervenir. Eso sería lo más trágico que pudieran hacer los ilustres diputados que les aseguro que ni quieren a nuestra universidad y lo que les interesa son otros temas que Dios nos libre. Bueno, feliz noche. Feliz noche.